Si quieres mostrar que eres un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, la propuesta es sé ordinario. Sí, sé una persona común, sé una persona simple, sé una persona como todos en esta vida. La diferencia es que la meta del creyente no es ser un modelo de perfección, no es ser un modelo de perfección en términos económicos, en términos emocionales. La meta de un creyente es vivir la vida de manera normal, pero con los ojos puestos en Jesucristo y en su Evangelio, para poder dar sentido a nuestra vida, mientras que todo el mundo a nuestro alrededor vive sin esperanza y vive de alguna manera volviéndose locos tratando de resolver las situaciones de este mundo. Queridos hermanos, sean bienvenidos a una escuela dominical más en la primera iglesia de Concepción. Amados hermanos, sean bienvenidos. Hemos tenido un break de la semana pasada a esta, con una razón particular que fue el intento de ahora tratar de unir estas dos enseñanzas para poder hacer una especie de resumen hasta el capítulo 3, que creo importante para nosotros como iglesia en nuestra comprensión del Evangelio y comprensión también de la iglesia. Y quería hacer esto para poder hoy unir estas dos cosas y tratar de que podamos darle sentido a nuestra vida en Cristo, darle sentido a través de la enseñanza del apóstol Pablo a lo que la palabra del Señor nos muestra a nosotros como lo que es la vida del creyente. Lejos de ser una vida en donde estamos buscando ser, adquirir una perfección, ¿no es cierto? Adquirir algunas cosas que nos separen del resto de la sociedad. Y cuando digo esto, estoy tratando de pensar en aquellas cosas que habitualmente nosotros aspiramos dentro de una iglesia, a estas cuestiones carismáticas, a los dones. Tratamos de aspirar incluso a elevación de una forma de vernos nosotros los cristianos como gente que nunca llora, como que no, el sufrimiento no es para nosotros, aun cuando estas corrientes modernas, ¿no es cierto?, del Evangelio incluso llaman a eso, invitan a eso, de que un creyente que tiene fe no puede sufrir, un creyente que tiene fe no puede pasar por cuestiones difíciles, y eso a pesar de que no es una enseñanza nuestra, a pesar de que no está en nuestras iglesias como una enseñanza, sí habitualmente nosotros lo vemos cuando nosotros no sabemos explicar nuestros sufrimientos, cuando nosotros no sabemos interpretar, cuando las cosas de la vida nos abruman, cuando las situaciones adversas de esta vida terminan a nosotros también por hacernos cuestionar si en verdad Dios está o no con nosotros. Esa es la razón por la que hoy quisiera unir estos dos versículos. En la clase pasada, que fueron de los versos del capítulo 2, versos 14 al 22, y hoy día el capítulo 3, de los versos 1 al 7, para poder tratar de hacer un resumen de Efesios que nos ayude a comprender cuál es la propuesta de la Biblia y cómo es que nosotros los creyentes podemos descansar y encontrar esperanza en el Evangelio. Así es que les quiero invitar a que leamos la lección de la escuela dominical y luego comentemos algunas cosas. Hoy va a ser como una especie de resumen y al final vamos a centrarnos en esta idea que les acabo de comentar. Así es que leemos entonces la palabra del Señor desde el capítulo 2 del versículo 14 y vamos a terminar en el capítulo 3, versículo 7. Y dice así la escritura. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificándoos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor,
en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me han sido dados según la operación de su poder. Les invito a que oremos brevemente para pedir al Señor su dirección. Padre, ayúdanos esta tarde, Señor, en este día a poder comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darle sentido a ella según tus propósitos sobre nosotros, Señor, en este tiempo. Enséñanos como iglesia, Señor, a conocerte, a profundizar en ti y a traer a través de estas enseñanzas, Señor, a nosotros cambios en nuestras vidas, renovación, Señor, en nuestra manera de ver el Evangelio, y ayúdanos de alguna manera, Señor, a ser luz para otros. Padre, te ruego por el predicador, te ruego por mis hermanos que están viendo este video. Te lo agradecemos todo por Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, decía que al principio de la introducción de este video, que si en verdad los creyentes queremos ser personas que reflejemos el amor de Dios, debemos ser personas que nos consideremos como normales, nos consideremos como personas que no estamos, digamos, disasociados del resto de la sociedad en términos morales, pero tampoco en términos emocionales, ni en términos, digamos, mucho menos en términos de prosperidad económica. Sabemos bien que esos indicadores no son los que hacen al hombre mejor, no son los que hacen al hombre tampoco una persona que pudiéramos catalogar de espiritual. Lejos esté de nosotros el hecho de que nos sintamos de esa manera, porque finalmente cuando enfrentamos situaciones duras, complejas en la vida, nos damos cuenta de que de alguna manera no somos especiales. Y es que debemos recordar que la Escritura a nosotros nos enseña, a los creyentes, en este sentido, de que el ser creyente no nos exime de las situaciones habituales de la vida, que el venir al Evangelio no nos pone en una posición, en este tiempo, en una posición en donde vamos a ser eximidos de todas las cosas. La Escritura dice que la lluvia, ¿no es cierto?, o las cosas que suceden en la vida, suceden, el sol, ¿cierto?, se pone sobre justos y pecadores. El sol, las cuestiones de la vida, las situaciones de la naturaleza, ¿no es cierto?, las situaciones sociales incluso, como las que estamos viviendo en este tiempo, todas aquellas presiones son cosas que suceden a todos por igual. Y hasta ahora nosotros lo que hemos visto, hasta el capítulo 3, donde estamos empezando a ver, creo que hay una buena manera de explicar la vida de un creyente para darnos sentido a nosotros, a los que hoy estamos viviendo el Evangelio, a esta generación de creyentes de este siglo, que estamos de alguna manera heredando el Evangelio y que estamos teniendo la responsabilidad de poder traspasarlo a la siguiente generación. Y en ese sentido debemos reconocer nuestra responsabilidad, debemos ser conscientes de que tenemos un llamado a interpretar el Evangelio, a conocer el Evangelio y a traspasarlos a la siguiente generación. Cuando miramos hasta el capítulo 3, hay una idea que nos ayuda a darle sentido al deseo que el apóstol Pablo tenía para los creyentes de Éfeso y que creo que es también para nosotros los creyentes de hoy. Y creo que esta es precisamente la razón por la que incluso se escribe más tarde en Apocalipsis acerca de la iglesia de Éfeso. Usted recordará que la primera vez que se escribe, ¿no es cierto?, en el capítulo 2 empieza, ¿cierto?, a las iglesias del Apocalipsis, la primera de la que se habla es de la iglesia de Éfeso.
Y recordando algunos versículos, estos dicen más o menos como los tengo escrito acá. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, a la iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y que los has probado, y a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Cuando el Señor se refiere, cuando el Espíritu Santo se refiere a la iglesia de Éfeso, se refiere como una iglesia que no tuvo superioridad en términos de las situaciones cotidianas de la vida. Se refiere como una iglesia que padeció, se refiere como una iglesia que tuvo que sufrir intensamente y se refiere a la iglesia como una iglesia que tuvo que defenderse de la mentira. Estas cuestiones, por supuesto, son cosas que son habituales en todas las iglesias y que en la iglesia de Éfeso no fue distinto, a pesar de que nosotros vemos ahora en el resumen que vamos a hacer, cómo es que alguien pudiera decir, ¿cierto?, que alguien que recibe el Evangelio, recibe las glorias del Evangelio, recibe la salvación, recibe el Espíritu Santo, recibe a Cristo. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos engañado cuando nos hemos engañado o autoengañado, hermanos? Cuando hemos venido al Evangelio y ahora por ser cristianos, a veces nosotros vociferamos cosas como que a los creyentes, a los que están en Cristo, siempre les va a ir bien. Y la realidad no es esa. A los creyentes nunca van a sufrir. Y la verdad no es esa. Cuando miramos la descripción del Espíritu Santo, la radiografía que el Espíritu Santo hace de la iglesia de Éfeso, nos damos cuenta de que esta es una iglesia que va a estar en apremio, va a estar en aprietos, es una iglesia que va a tener que luchar, ¿no es cierto?, por mantener la fe. El Señor conoce las obras de esta iglesia, conoce su arduo trabajo, conoce su paciencia, conoce que tuvo la intención, fue intencional en no soportar a las personas malas, que supo discernir acerca de la buena enseñanza y la mala enseñanza, que probó a los que se decían ser apóstoles, y si no lo son, y los halló mentirosos, es decir, los expuso. No encubrió la mentira, sino que al que era mentiroso lo expuso. También dice en su radiografía que es una iglesia que sufrió, pero que reconoce al Señor que tuvo paciencia, a pesar de que pudiéramos nosotros pensar, ¿no es cierto?, de creyentes que necesitamos una explicación y que necesitamos al Señor en rescate. Y que oramos intensamente para que el Señor cambie las circunstancias, pero pareciera ser que en Éfeso esas cosas no pasaron. Sin embargo, Pablo nos da en la descripción del capítulo 1, el versículo 18, creo que es el centro, y si usted puede, véalo y leámoslo juntos para que después lo desglosemos, pero creo que el versículo 18 del capítulo 1 de la epístola de Pablo a los Efesios nos ayuda a nosotros a entender cómo Pablo quería que la gente de ese tiempo interpretar el Evangelio, y creo que le resultó bien, salvo por una cosa, que es que perdieron su primer amor. Versículo 18 dice así, alumbrando, voy a volver al 17, dice, para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea, la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Creo que ese texto, ese versículo, esos versículos del 17 al 19 nos ayudan a comprender por qué Éfeso terminó siendo este tipo de iglesia que soportó. Porque entendió básicamente tres cosas. Entendió la esperanza de su llamado, entendió las riquezas de la gloria de la herencia en Cristo y entendió también la supereminente grandeza del poder que operó en ellos. Y creo que esta es la idea, hermanos, con la que nosotros también debiéramos enfocar nuestra vida de creyentes, enfocar nuestra vida de iglesia e interpretar y ayudarnos a interpretar nuestra vida. Entonces, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero precisamente pasar por esos tres tópicos y que resumamos un poco el Evangelio hasta el capítulo 3 y podamos entonces aplicar los versos del 1 al 7 de lo que la Escritura nos quiere decir.
Y creo que si llegamos al final de esto vamos a encontrar una manera mejor de poder explicar incluso nuestros sufrimientos, incluso nuestros dolores, incluso nuestros padecimientos. Pero también vamos a poder interpretar de mejor manera nuestros éxitos, nuestras bendiciones, lo bueno que es el Señor con nosotros. Para no caer en qué. Quiero librarnos, quiero ayudarnos a cubrirnos, a guardarnos como iglesia, a guardarnos de caer en la debilidad o en la niñería de pensar que a los creyentes a quienes Dios bendice son personas que siempre les va bien. Los creyentes no siempre nos va bien. Los creyentes tampoco es que siempre vamos a ser unas ratas miserables. Los creyentes somos personas normales. Los creyentes somos peregrinos en esta tierra, a los cuales en el día les sale el sol y a los cuales en la noche noche los cubre. Pero tenemos una diferencia y es que estamos en Cristo. Así que veamos cómo dice estas secciones. Fíjense que voy a tratar de ir versículo, no por versículos, pero por secciones desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Y una de las cosas que Pablo dice en el versículo 18 es que él quiere que nosotros tengamos claridad, conciencia, y usó dos palabras, sabiduría y conocimiento respecto ¿a qué? A la esperanza de nuestro llamado. Pablo sabe que nosotros tenemos una esperanza y que hemos sido llamados. Y el capítulo 1, el versículo 3, a nosotros, del versículo 3 al 14, nos muestra a nosotros este llamado que no fue por nosotros, sino que fue una iniciativa de Dios. Cuando el versículo 3 del capítulo 1 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ahí hay básicamente tres ideas del capítulo 3 al 14 que nos ayudan a entender tres cosas. Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿en qué sentido? En que fuimos escogidos por Dios, versículo 4, en que fuimos redimidos por Cristo, versículo 7, y en que fuimos sellados por el Espíritu Santo, versículos 13 y 14. Esas tres ideas están en esta sección del Evangelio, y eso para Pablo constituye las riquezas que hemos recibido en Cristo Jesús. Las riquezas del llamado de Dios, las riquezas de sabernos personas que hemos sido elegidas, que hemos sido redimidos, que hemos sido sellados, y que hoy día estamos seguros como creyentes en Cristo Jesús. Pero también junto con eso, junto con esa elección, no fue el único regalo, porque al ser elegidos, al ser redimidos, al ser sellados por el Espíritu Santo, al ser hecho parte de la familia de Dios, ahora tenemos una riqueza que es la riqueza de su herencia, que es el segundo punto. La riqueza de su herencia, dicen, aún estando nosotros, capítulo 2, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Versículo 6 del capítulo 2 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que no solamente tenemos una gloria en haber sido llamados por Dios, sino que tenemos una gloria también en ser parte de la herencia del Señor. No como extranjeros, sino que ahora como personas que somos parte, y que dice la Escritura que fuimos llamados de la muerte, ¿no es cierto? Fuimos, aún estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es algo muy importante. Porque no es que nos dio vida y ahora tenemos vidas independientes a Cristo, sino que nos dio vida juntamente con Cristo, de la misma manera que Cristo, para los mismos propósitos que Cristo, de la misma y con los mismos propósitos con los que Cristo tuvo vida. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tenemos participación con Cristo en su propósito en la tierra, tenemos participación con Cristo en su posición en el cielo. Eso es algo realmente hermoso. Y lo tercero es que no solamente tenemos nosotros la esperanza del llamado, no tampoco tenemos solamente la esperanza de la herencia, sino que también tenemos la supereminente, tenemos que comprender, tenemos la posibilidad hoy de ver en perspectiva, ¿cierto? La supereminente grandeza del poder que operó en todo esto. ¿Esto por qué es importante, hermanos? Es importante porque nos ayuda a ver, a darle valor a la operación de la salvación y del poder del Evangelio en medio de nuestras manos, en medio de nuestra sociedad. Lo que constituyó el Señor con su poder, con su supereminente grandeza. Fíjense cómo Pablo usa palabras para tratar de ensalzar lo más posible lo que pasó en el poder de Dios.
Y esa supereminente grandeza está hoy en medio de nosotros. Operó primero en Cristo, por supuesto. Capítulo 1, versículo 20 dice que operó dándole autoridad sobre la muerte, porque fue Cristo quien resucitó para darnos muestra de que Él ha vencido la muerte que antes estaba sobre nosotros en nuestros delitos y pecados. El Señor no solamente resucitó, no solamente operó en Cristo para resurrección, sino que operó en Cristo también para poder y para autoridad y para señorío sobre todo trono y sobre todo nombre. Capítulo 1, versículo 21 y 22. En los versículos dicen que el poder que operó sobre Cristo hizo dos cosas. Lo resucitó de la muerte, dándole poder y autoridad sobre la muerte, pero también dándole poder y autoridad sobre todo señorío, sobre todo trono y sobre todo nombre, habiéndolo puesto en el cielo a la diestra de Dios Padre. Y le recuerdo, y nosotros estamos en Cristo. Así es que, como le escuché a un comentarista, si es que Cristo ya completó toda esta obra, si es que Cristo ya hizo todo esto y nosotros estamos en Cristo, entonces el creyente es una persona básicamente en su espiritualidad y en su eternidad es una persona indestructible. Si alguien quiere destruir a un creyente que está en Cristo, tiene que primero destruir a Cristo. Si alguien quiere hacerle algo al creyente, tiene que primero hacérselo a Cristo. Entonces, cuando nosotros también, hermanos, hoy día que tenemos sufrimiento, tenemos padecimiento, tenemos aflicciones, nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque estando en Cristo, Cristo también percibe, Cristo también vive, Cristo también acompaña a las necesidades de los creyentes juntamente en las nuestras, porque estamos en Cristo. Porque Él nos dio vida juntamente con Cristo, dice el capítulo 2, versículo 1 al 10, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Esto es algo que nosotros no debemos descuidar, porque cuando la Escritura dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, muchas personas dicen o podrían pensar, ¿no es cierto? Podrían pensar que era una muerte involuntaria, una muerte en donde, pucha, me mataron y entonces Cristo, qué rico que me vino a resucitar porque alguien me mató, algo me hizo mal, pero la Escritura no dice eso. La Escritura no dice que nosotros fuimos víctimas de nuestra muerte en el pecado, sino que la Escritura nos muestra, nos señala a nosotros, nos vincula como responsables de nuestra muerte en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque el versículo 2 y 3 dice que, del capítulo 2, dice que nosotros estábamos en nuestros deseos de la carne, que nos deleitábamos en las cosas malas, nos deleitamos en las cosas que aprovechan simplemente a nuestra naturaleza de la carne. Es lo que yo hoy día reclamo, lo que hoy día yo veo cuando miro la sociedad, cuando miro la forma en que todo el mundo está tratando de enarbolar respuestas, soluciones para nuestra crisis social, para nuestra crisis de humanidad, para nuestra crisis como país. Todo el mundo está tratando de enarbolar respuestas que vienen simplemente desde un factor que es externo a los hombres, que está fuera de nosotros y que por lo tanto va a ser corrompible en cualquiera sea su forma. Cuando la solución propuesta para los hombres simplemente está basada en, por ejemplo, la educación, nosotros vamos a entender de que eso no va a ser una respuesta definitiva para solucionar los problemas del hombre. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es flojo. Porque las personas y los sistemas educacionales no son perfectos y además porque los educandos, que somos nosotros los que estudiamos, no somos lo suficientemente capaces de mantener una disciplina para poder hacer crecer una educación que permita que tanto los educadores como los educandos produzcan un círculo virtuoso. Y entonces nosotros podemos emprender, y usted por experiencia, usted tiene hijos, usted sabe cómo son sus hijos. Usted sabe que usted los puede tener en el mejor colegio, pero usted no necesita simplemente tenerlos en el mejor colegio, usted necesita disciplinarlos para que estudien. Necesita hacer que se levanten temprano para que estudien. Eso muestra que aunque la solución propuesta fuera la educación, no nos sirve. Aunque la solución propuesta fuera la economía, que alguien viniera, algún mago, algún marciano, porque no veo que la solución pueda ser dada por personas que están en este mismo círculo vicioso hoy día tratando de hacer las soluciones. Pero si un marciano viniera a darnos la solución económica, incluso nosotros no la vamos a poder sostener en el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque la vamos a corromper. Ya sea de un extremo u otro, vamos a corromper, vamos a usar el poder, vamos a abusar el poder y vamos a destruirnos
a través de ese poder que tengamos. Las situaciones económicas cambian en nosotros para bien a veces y nos muestran nuestra peor parte de nosotros. El egoísmo, nos muestran la manera en que nosotros queremos acaparar, nos muestran la manera en que nosotros no somos capaces de compartir. Los sistemas económicos no van a solucionar el problema del hombre porque el versículo 2 y 3 nos dan la clave y es que el hombre está muerto en sus deseos. Nosotros nos amamos mucho a nosotros mismos y ese es nuestro problema. Nos amamos tanto que no queremos compartir nada con nadie. Lo saben los bebés, y aquí hay algunas de nuestras familias en la iglesia que tienen niños pequeños y saben cómo estos niños son. Son indolentes, no les importa nada, no tienen sentido de preocupación por los celulares. El otro día me contaba alguien que el Mateo le rompió el celular a su hermana porque no lo vio, porque no sabe, porque obviamente no está pensando Mateo. ¿Cierto? No es consciente de sus actos. Él actúa según sus deseos particulares. Él quiere jugar con algo, lo quiere tomar y lo quiere tirar, y eso es su deseo, es su deleite, y él se fascina en eso. Si Mateo tuviera la fuerza de un niño de 18 y su papá no le quisiera pasar el reloj, Mateo sería capaz de ahorcar al hermano Enrique. Y hermanos, por favor, entiendan con esto de que lo que estoy tratando de decir es que la situación del hombre es terrible. La situación nuestra como personas humanas es que nosotros no llegamos al corazón del problema, que precisamente, como muchos teólogos dicen, es el corazón del problema. El corazón, nosotros no vamos a dar solución a esto. Y es por eso que debemos mirar el Evangelio con estos ojos con los que Pablo nos lo muestra. Porque Pablo dice, estaban muertos en sus deseos, estaban muertos en sus deleites, estaban muertos en sus apetitos, estaban muertos en sus banalidades, en sus trivialidades, estaban consumiendo unos a otros, y en esto apareció Jesucristo, que nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y nos muestra ahora entonces, de la clase pasada, lo que dejamos de los versículos de la clase pasada, el misterio que ahora ha sido revelado. ¿Cuál es este misterio? De los versos 14 al 22 de la semana pasada. Primero nos hizo un pueblo. El Señor lo que hizo, viendo esta, obviamente, asintiendo a esta calamidad, mirando la calamidad del hombre, lo que hizo fue hacer un pueblo, del pueblo antiguo, del pueblo que estaba más cercano, con el pueblo que está como nosotros, los gentiles, ¿no es cierto? El mundo gentil los unió y les dio paz. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia, la separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La primera parte del misterio es que Dios nos hizo un pueblo que ahora haciendo la paz, ¿cierto? Dejando, ¿no es cierto?, las fórmulas en que los judaizantes, se está refiriendo a los judaizantes, ¿no es cierto?, de ese momento, que decían a todo aquel que se convertía al evangelio y decían, ok, ahora ustedes tienen que ser parte de nuestro pueblo, si es que los aceptamos como creyentes, deben adoptar nuestras normas de nuestro pueblo, porque nuestro pueblo es el escogido por Dios. Dios dice, no es eso, no es adaptarse a la nueva forma, es que ambos, estos que están lejos y estos que están más cerca, se unan y ahora sean un pueblo, y mediante la cruz ser reconciliados con Dios, que es la única manera en que nosotros vamos a poder tener paz en el mundo perfecto cuando Cristo venga. Porque el problema no está fuera, el problema está dentro. Porque el problema no son los sistemas económicos, el problema no son la forma en que estas personas están haciendo política, el problema son ellos, somos nosotros. El problema somos nosotros los ciudadanos, somos nosotros las personas, somos nosotros los que destruimos todo lo que está a nuestro paso en favor de nuestros propios intereses. Si algo no cambia en nuestro interior, vamos a seguir siendo una basura. Y la parte del misterio es que el Señor nos hizo un pueblo. Pero no nos hizo un pueblo desconectado, sino que nos hizo un pueblo que ahora es constituido familia de Dios.
Versículo 17, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, los que estabais lejos, y a los que estaban cerca, no a los que estaban en la iglesia, sino, perdón, no a los que ya eran familia, sino que había unos más lejos y otros más cerca, pero de ambos el Señor los tomó, a los que estaban lejos, a los que estaban cerca, por medio de Él, de Cristo. Los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Segundo elemento del misterio, que antes no se sabía, que en el Antiguo Testamento no se sabe, que incluso los fariseos del tiempo de Jesucristo tampoco lo entendieron. Que Dios vino Jesucristo para hacernos un pueblo, para darnos la calidad de familia de Dios. Pero el tercer elemento de este misterio es que el Señor hizo de nosotros un pueblo, familia de Dios, para edificarnos y para darnos propósito. Versículos 20 al 24, al 22, perdón, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se fija? Las personas en este mundo carecen de una cuestión elemental, y el otro día escuchaba a un pastor que estaba hablando acerca de un estudio que hicieron acerca de las personas que estaban desarrollando esta idea de la eutanasia, que estaban desarrollando la idea de que las personas necesitaban morir y que necesitaban morir asistidamente, porque ya era una realidad de que había muchas personas que en verdad necesitaban esta asistencia para morir. Y en el estudio este hombre, este científico, se dio cuenta, empezó a estudiar la razón por la cual las personas estaban tratando de ir hacia este modelo de eutanasia, de suicidio asistido. Y en el estudio de este hombre, de este científico, se dio cuenta haciendo preguntas, y él tenía una presuposición, que era la misma presuposición con la que a veces se argumenta esto, es que las personas sufren. Por eso, en vez de sufrir, mejor matarlas. En que las personas están sufriendo porque perdieron todo, porque están depresivos, porque no sé qué, o porque perdieron hijos, o porque tienen una enfermedad terminal que los tiene a 3 meses de terminar su vida. La propuesta, ¿no es cierto?, la premisa con la que se acercan a esto es que es mejor ayudarlos a morir antes de que sigan sufriendo. Ese es. Y este investigador trató de seguir ese hilo conductor y empezó a hacer encuestas y empezó a hacer preguntas y empezó a buscar a las personas que estaban en estas condiciones críticas de vida o de situaciones terminales. Y lo que encontró fue realmente revelador, a favor de lo que Pablo nos está mostrando. Y lo que encontró en su estudio fue que las personas mayoritariamente, las respuestas que daban cuando se les preguntaba por qué querían morir, cuando estaban en un cáncer terminal, cuando estaban viviendo, ¿no es cierto?, deplorablemente sus últimos años de vida, la respuesta de estas personas es que querían morir porque no le encontraban sentido a la vida. No porque estaban sufriendo, no porque les dolía mucho su enfermedad, no porque en verdad se sentían, digamos, abandonados por sus familiares, en el caso de ancianos, sino porque estas personas estaban experimentando un desdén en cuanto al sentido de sus vidas. Esto que yo les acabo de comentar puede ser un caso extremo con gente que está pensando en matarse o en eutanasia. Pero dígame usted si en medio de nuestra sociedad o en medio de sus conocidos, incluso a veces en medio de nuestras familias, hay personas que tienen este pensamiento: no tengo sentido de vida. Y no se dan cuenta de que en el Evangelio hay respuesta para que las personas tengan sentido en sus vidas. El Señor reveló este misterio que antes no estaba revelado, reveló este misterio que antes personas no podían entender, como por ejemplo Isaías, Jeremías, profetas que hablaron acerca de la venida de Cristo, y que hay lugares en donde en un solo versículo se describe la primera y la segunda venida, pero ellos no entienden lo que está pasando, que Dios iba a hacer de nosotros un solo pueblo, que no iba a ser familia de Dios y que nos iba a edificar juntos para hacer un templo, ¿no es cierto?, de su Espíritu Santo.
Así que ahora tenemos que reinterpretar nuestra vida. Y si estos son los versículos 3 del capítulo 3 del 1 al 7. Por eso es que quería llegar hasta aquí haciendo este recorrido antes. Porque lo que Pablo nos está proponiendo es que debemos reinterpretar nuestra vida en Cristo Jesús. Los profesionales de la Iglesia Primera de Concepción, las personas que tienen oficios, las personas que son ancianos, los que están sufriendo hoy día, los que están viviendo complicaciones, los que yo sé de algunos de ustedes que están viviendo situaciones difíciles, así como también nosotros las estamos viviendo. Es necesario, según el Evangelio, que nosotros no hayamos sido personas a quienes se nos haya solucionado todos los problemas. Porque Pablo nos va a mostrar esta realidad de un creyente en Cristo. Pablo dice que en Cristo todas sus circunstancias pueden ser explicadas. Capítulo 3, versículo 1, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Si había alguien que podría no haber sentido gozo de ser prisionero, tendría que haber sido estos hermanos del primer siglo, este apóstol Pablo. Ustedes saben, y si alguno busca en la historia se va a dar cuenta de que las cárceles no son una descripción más bien de una cárcel como la que conocemos ahora. Tengo una amiga, una muy querida amiga, que está viviendo una situación muy difícil con su padre. Está preso, está encarcelado por una situación, digamos, de injusticia totalmente, vinculado con una situación extraña y que lo tienen preso como muchas situaciones que suceden con el Ministerio Público o con estas cuestiones de vinculación de personas incorrectamente con delitos. Esta es la segunda vez que tengo una historia en mi corta vida de ver esta injusticia, o tercera vez de ver una injusticia legal que lleva a la cárcel a una persona. La primera de ellas fue con un hermano en San Bernardo que lo encerraron vinculándolo con una cuestión, una red de corrupción en su institución pública donde él trabajaba y lo tuvieron encerrado casi un año. Ahora una amiga me está contando, ¿no es cierto?, hace un tiempo atrás y hemos estado orando por ella y por su familia, de este padre que ha estado preso, ¿no es cierto?, por una vinculación también con una cuestión de tráfico. Pero cuando pienso en la cárcel, cuando pienso en la situación incluso de que ellos están sufriendo y cuando miro al apóstol Pablo y Pablo está diciendo, yo Pablo, prisionero en Cristo, en todas las circunstancias que Pablo está viviendo en la cárcel, esa cárcel no se compara incluso con las cárceles que ahora estamos viviendo. En la cárcel, cuando alguien metía a la cárcel en el tiempo de Pablo, estando el prisionero, primero lo tuvieron que haber azotado. Sabemos que las cárceles son estrechas, sabemos que las cárceles son oscuras, sabemos que en las cárceles las heridas no se sanan, sabemos que en las cárceles defecaban ahí mismo en el lugar donde estaban. Esa cárcel, si alguien pasa un tiempo ahí, no es un lugar donde uno vaya a sentir alegría, donde vaya a sentir, ¿no es cierto?, digamos, un deseo de servir. Nosotros muchas veces, hermanos, miren, ustedes y yo a veces hemos tenido situaciones de presión, de alguna presión económica, de algún problema en nuestra casa, de alguna dificultad familiar, de alguna dificultad en el trabajo. ¿Y qué es lo primero que votamos? En nuestro servicio al Señor. Lo primero que votamos es decir, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de seguir sirviendo, no, sáquenme de este cargo porque tengo muchos problemas. Pero piensen en Pablo, por favor, que Pablo está en la cárcel y él está sumido en un cepo, sumido en una situación difícil, tenebrosa, pero él tiene todavía en su vida y en su disposición este deseo de decir, yo, Pablo, prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Pablo no nos está enseñando teóricamente, sino que nos está diciendo, hermanos, interpreten la vida distinta. Porque las situaciones de la vida no son cuestiones que pasan porque somos buenos o malos, pasan porque estamos en Cristo. Todo lo que nos pasa debemos interpretarlo a la luz de Cristo. Todo lo que nos pasa debemos interpretarlo sabiendo todo lo anterior que hice el repaso recién, sabiendo todo lo anterior que recién acabamos de describir, que estamos en Cristo, que fuimos elegidos, que fuimos redimidos, que estamos sellados, que nada nos puede pasar, que el Señor nos unió, que somos un pueblo, que somos su familia.
y que ahora estamos en una posición privilegiada en términos espirituales donde sabemos que nada nos puede pasar. Con razón Pablo puede decir, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni principados, ni potestades, ni nadie me puede separar del amor de Cristo. Porque Pablo sabe que una prisión puede ser explicada por la voluntad de Dios. No somos prisioneros de Roma, no somos prisioneros de las circunstancias, ni siquiera somos esclavos de esta situación que estamos viviendo hoy. Somos y estamos en estas circunstancias porque Cristo ha permitido que así sea. Y debemos ser honestos, hermanos, reconociendo que ya tenemos mucho como para todavía seguir exigiendo que en esta vida se nos solucionen todos los problemas. Porque incluso los problemas tienen una explicación y lo vamos a ver en la siguiente clase. Incluso estas situaciones difíciles tienen un problema, pero las vamos a ver en la próxima clase porque los versículos siguientes lo dicen. Pero hoy debemos hacernos cargo de cómo interpretar esta vida. El ministerio que antes no estaba revelado es ese ministerio de la esperanza, es el ministerio del llamado, es el ministerio de la riqueza, de la gloria en la herencia con Cristo, es el misterio, quiero decir, de la supreeminente grandeza y el poder de Dios que nos hizo un pueblo, que nos hizo familia de Dios, que nos ha dado una edificación que ahora estamos edificándonos juntos con un propósito. Y los gentiles hoy tenemos mejores promesas. Nosotros como hijos del Señor, hermano, tenemos mejores promesas que en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento las promesas, ¿cuáles eran? Las promesas eran prosperidad y tierra. Hoy día, en la gracia, usted y yo tenemos a Cristo. Tenemos todo lo que Él es y tenemos todo lo que de Él es. Porque ya lo dicen los versículos, somos coherederos. Que los gentiles, este es el misterio que no estaba antes revelado, el que nos acaba de explicar Pablo en el capítulo 2 del verso 7 al 22. Pero hoy día tenemos este misterio explicado, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio, hermanos. Así que concluyo tratando de poner en sus mentes algunas ideas que nos ayuden a reinterpretar nuestra vida. ¿Sabes, hermano? Como iglesia tenemos un llamado a ser gente normal. A ser gente normal. A tratar de dejarnos de pensar que la vida del cristiano debe ser conseguir algún superpoder espiritual en donde por medio de ahora de un poder como por ejemplo la oración podemos revertir cualquier situación de nuestra vida. Cuando pensamos nosotros de esa manera estamos usando a Dios como un botiquín. Nosotros somos personas normales, hermanos, que oramos no para que se resuelvan las cosas necesariamente, oramos con esperanza para que en la providencia de Dios el Señor nos ayude a sostener nuestras vidas, nos libre si es su voluntad, pero no somos personas que debemos ponernos con superioridad moral diciéndole a otros que son terriblemente miserables porque no son creyentes como nosotros. Por supuesto que ellos tienen una condenación, pero ya muchos tienen con no saber y conocer el Evangelio, del cual, a propósito, tú y yo somos responsables. Pero pensando en nosotros tenemos un llamado por Dios, por el Evangelio, a ser personas que vivamos una vida, como van a empezar los capítulos ahora 3, 4 y 5, y el resto de los capítulos de Efesios nos van a ayudar a hacer ese resumen de cómo debemos vivir ahora, conociendo estas verdades. Tenemos un llamado a ser normales, tenemos un llamado a vivir de todas maneras como herederos, como coherederos con Cristo.
como personas que saben que viene un porvenir mejor, que no están pensando en las miserias de esta vida, que las miserias de esta vida debemos sufrirlas, vivirlas, atravesarlas, esperar con esperanza, como que debiéramos tener esta descripción de parte de Dios como la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Son una iglesia que han trabajado, son una iglesia que se guardó de la mentira, son una iglesia que han padecido, son una iglesia que ha guardado esperanza. Hermano, esa descripción cabe contigo hoy, conmigo. Cabe con nuestra iglesia Primera de Concepción, cabe con nuestra iglesia Unida Metodista Pentecostal, cabe con nuestra iglesia de la región del Biobío. Si no es así, entonces esa es nuestra tarea, que el Señor nos vea de esta manera, nos vea como gente esforzada, como gente que queremos vivir, como gente que soporta la mentira, como gente que expone el pecado, pero que extiende gracia al resto de la humanidad. Vivir como personas normales, vivir como herederos. Pero también tenemos un llamado a conocer a Dios. Los versículos lo decían, conocer, entender, tener sabiduría. Eso es un alto llamado a dejar la ignorancia, a pensar que simplemente vamos a recibir de manera omnisciente, de manera, digamos, por ósmosis, el conocimiento de Dios y ponernos en la tarea y ponernos de verdad en las coloradas, como dicen algunos por acá, y empezar a leer la Biblia y empezar a abrirla y empezar a rayarla y empezar a marcarla y empezar no solamente a eso, sino que a memorizarla, porque cuando los días malos lleguen y no tengamos ni siquiera papel, vamos a haber deseado memorizar algunos versículos. Tenemos un llamado entonces a reinterpretar el sentido de la vida. No somos víctimas, somos parte de un propósito de Dios. La vida no es nuestro fin, esta vida no es nuestro fin, esta vida es nuestro inicio. Esta vida, hermano, es el inicio, es la antesala de la eternidad donde vas a disfrutar con Cristo, donde vamos a estar como iglesia y donde espero que el Señor nos ayude a llegar todos juntos para poder disfrutar de la eternidad con Jesucristo el Señor. A algunos de nosotros nos quedan menos de 50 años en esta tierra y debemos aprovecharlos. A algunos de nosotros les quedarán 20, 5, 10 años, sacarán sus cuentas, ¿no es cierto? Le quedarán pocos años, muchos años, los que sean, pero los que sean, vívelos bien. Como les dije el jueves, ama a tu familia, abraza a tu familia, cuida a tu familia, presenta a Dios a tu familia y sé ejemplo para otros. En la próxima clase vamos a hablar de cómo es que este padecimiento o esta vida ayuda a los propósitos de Dios. Por ahora, mi deseo es que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y que el Señor nos llene de su gracia para seguir viviendo esta vida del Evangelio. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima clase.